Bajo las relucientes luces de la ciudad, Alexander Rains, un joven y ambicioso millonario, estaba en el balcón de su ático, contemplando la extensa metrópolis que alimentaba su creciente apetito por el éxito. A los 28 años, Alexander ya había amasado una fortuna a través de una serie de inteligentes negocios, cada uno más atrevido que el anterior. Su vida fue un torbellino de reuniones de juntas directivas, eventos sociales de alto perfil y un sinfín de oportunidades. Sin embargo, en medio de este telón de fondo de opulencia, una profunda inquietud se agitó en su interior. 5 pisos más abajo, en la comodidad de su lujoso apartamento, Emma, la esposa de Alexander, acunaba su hinchado vientre. Con 5 meses de embarazo, encarnaba la gracia y la resistencia, y su amor por Alexander era inquebrantable a pesar de sus ausencias cada vez más frecuentes. Emma, una artista talentosa, había dejado su carrera en suspenso para apoyar las ambiciones de Alexander, creyendo en un futuro en el que la familia sería su máximo triunfo. Una noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, Alexander recibió una llamada que prometía catapultar su carrera a nuevas alturas. Una oportunidad para expandir su imperio empresarial en el extranjero, una empresa que podría duplicar su riqueza, pero que requería su reubicación inmediata e indefinida. La decisión se cernía sobre él como una tempestad. La perspectiva de un éxito sin precedentes era embriagadora, pero lo ancló a una encrucijada que definiría su vida. En el silencio de su dormitorio, Alexander le dio la noticia a Emma. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, fueron recibidas con un silencio que llenó la habitación con un peso impenetrable. Los ojos de Emma, un espejo de su corazón dolorido, brillaban con lágrimas no derramadas. Ella comprendió la magnitud de esta oportunidad para él, pero la idea de soportar sola los meses restantes de su embarazo, seguidos de los desafíos de la maternidad, le arañó el alma. El corazón de Alexander vaciló al ver a la mujer que amaba luchar con su decisión. Pero el canto de sirena de la riqueza y el éxito nubló su juicio, adormeciendo los dolores de la culpa. Con la promesa de regresar, una promesa que flotaba en el aire como una frágil esperanza, tomó su decisión. A la mañana siguiente, mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos naranja y rosa, Alexander subió a un avión, con la mirada fija en el horizonte, mientras la ciudad que llamaba hogar se desvanecía en un recuerdo lejano. En la soledad del apartamento en la que ahora resonaban los restos de sus sueños compartidos, Emma estaba junto a la ventana, observando el avión desaparecer entre las nubes. Una parte de ella se fue con él, volando a través de océanos y continentes, persiguiendo ambiciones que ya no parecían suyas. Cuando se dio la vuelta, con la mano apoyada en el vientre, una resolución comenzó a encenderse en su interior. Afrontaría sola los próximos meses, pero no dejaría que esto la definiera a ella ni a la vida del niño que llevaba en su seno. Tras la partida de Alexander, el ritmo de vida en el opulento apartamento cambió drásticamente. Las paredes, que alguna vez resonaron con risas compartidas y planes para el futuro, ahora resonaban con un profundo silencio, puntuado solo por el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Emma, abandonada para navegar sola por las turbulentas aguas del embarazo, se encontró a la deriva en un mar de emociones. Sus días, antes llenos de la calidez de la presencia de Alejandro, ahora se extendían ante ella, largos y desestructurados. Afuera, la ciudad bullía con su fervor habitual, indiferente a su soledad. Emma, sin embargo, no era ajena a la resiliencia. Poco a poco empezó a tejer una nueva rutina, encontrando consuelo en los trazos de su pincel. El lienzo vacío se convirtió en su confidente. Cada pincelada era un testimonio de su agitación y fuerza internas. Su arte, que alguna vez fue una actividad casual, ahora se convirtió en un canal para su expresión, capturando el torbellino de alegría, anticipación y melancolía que se apoderó de ella. A medida que su vientre crecía, también crecía su resolución. Emma asistió a clases prenatales, donde formó vínculos con otras futuras madres. Estas nuevas amistades le ofrecieron un sentido de comunidad y comprensión, llenando el vacío dejado por la ausencia de Alexander.
En las historias compartidas y las risas de estas mujeres, Emma encontró un espejo de sus propias experiencias, un recordatorio de que no estaba sola en su viaje. Mientras tanto, la relación de Emma con sus suegros, particularmente con la madre de Alexander, se profundizó. La señora Rains, una mujer de aplomo y empatía, se convirtió en un pilar de apoyo. Compartió historias de la infancia de Alexander, ofreciendo vislumbres del hombre que amaba a Emma, y a menudo habló de sus propias experiencias como madre joven. Sus conversaciones, llenas de sabiduría y afecto, cerraron el vacío dejado por la partida de Alexander, brindándole a Emma un vínculo familiar que ella apreciaba profundamente. A pesar de estas nuevas conexiones, las noches eran las más difíciles. En la tranquilidad de su habitación, Emma a menudo se encontraba contemplando las estrellas, preguntándose sobre la vida que Alexander estaba construyendo lejos. Luchó contra una mezcla de resentimiento y anhelo, y le dolía el corazón por la pareja con la que había imaginado criar a su hijo. Sin embargo, cada mañana se levantaba con un renovado sentido de propósito y centrándose firmemente en el bienestar de su hijo por nacer. El apartamento, que alguna vez fue un símbolo de sus sueños compartidos, poco a poco se transformó en un santuario de la resiliencia e independencia de Emma. La guardería, que habían planeado decorar juntas, se convirtió en un proyecto en solitario, y cada elección era un reflejo de su creciente confianza como futura madre. Mientras Emma encontraba su equilibrio en la soledad de su nueva vida, Alexander se sumergió en un mundo muy diferente del que había dejado atrás. La empresa que lo atrajo lo había catapultado a los niveles más altos de los negocios internacionales, un ámbito donde la riqueza y el poder eran la moneda del momento. Ya no era solo un hombre de negocios exitoso, era un jugador en un juego que se extendía por continentes, donde lo que estaba en juego era tan alto como las recompensas. El lujoso estilo de vida que acompañó su éxito era embriagador. Alexander asistió a galas y eventos de alto perfil, codeándose con la élite. Su nombre y reputación lo precedieron, abriendo puertas a las que pocos podían acceder. Hoteles de lujo, jets privados y clubes exclusivos se convirtieron en el telón de fondo de su vida, en marcado contraste con la tranquilidad doméstica que había conocido con Emma. En este nuevo mundo, cada apretón de manos era un acuerdo potencial, cada conversación un paso hacia una mayor riqueza. Alexander prosperó en este ambiente. Su carisma natural y su visión para los negocios lo impulsaron hacia adelante. Amplió su red, forjó nuevas alianzas y navegó por el complejo entramado del comercio internacional con mano hábil. Sus decisiones impactaron los mercados y las economías, colocándolo en una posición de inmensa influencia y responsabilidad. Sin embargo, bajo el barniz de éxito, una sutil corriente subterránea de inquietud tiraba de Alexander. La incesante búsqueda de riqueza dejaba poco espacio para la reflexión, pero en los raros momentos de soledad, la imagen de Emma, con el vientre hinchado por su hijo, lo perseguía. Extrañaba las alegrías sencillas que habían compartido, las noches tranquilas, las risas que llenaban su hogar. El contraste entre su vida actual y la que había dejado atrás era marcado, y cada día que pasaba, el abismo se ampliaba. A pesar de sus logros, Alexander no podía evitar la sensación de que faltaba algo esencial. La opulencia que lo rodeaba parecía hueca, una jaula dorada que brillaba pero no cumplía. Sus pensamientos a menudo derivaban hacia Emma, preguntándose cómo se las estaba arreglando, cuánto había crecido su hijo. La culpa lo carcomía, un recordatorio de la promesa que había hecho de regresar, una promesa que parecía cada vez más distante a medida que profundizaba en su nueva vida. En medio de su rápido ascenso a la cima de la riqueza y la influencia, Alejandro se encontró confrontado con una realidad que no había previsto. El brillante mundo en el que había entrado, repleto de lujos y elogios, comenzó a revelar sus complejidades y desafíos ocultos. Sus días, alguna vez marcados por una búsqueda directa del éxito empresarial, ahora implicaban navegar por un laberinto de decisiones de alto riesgo y dilemas éticos. El ritmo implacable de su nueva vida le dejaba poco tiempo para la introspección, pero en los momentos de tranquilidad lo invadía una sensación de aislamiento. Rodeado de gente que admiraba su riqueza y su estatus, Alejandro luchó por encontrar conexiones genuinas.
Las conversaciones en fiestas lujosas y reuniones de juntas directivas, que alguna vez fueron emocionantes, comenzaron a parecer superficiales, carentes de la profundidad y sinceridad que había conocido en su vida anterior. Se dio cuenta de que su éxito le había proporcionado admiradores, pero no confidentes. Esta sensación de soledad se vio agravada por la creciente distancia entre él y Emma. Sus comunicaciones, inicialmente frecuentes y llenas de afecto, se habían reducido a actualizaciones breves y poco frecuentes. Alexander se enteró del progreso del embarazo de Emma a través de fuentes de segunda mano, un claro recordatorio del abismo físico y emocional que había crecido entre ellos. La alegría de la paternidad inminente, que debería haber sido una experiencia compartida, se vio eclipsada por un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento. Mientras tanto, los negocios de Alejandro, aunque inmensamente exitosos, comenzaron a plantear dilemas morales que no había previsto. A menudo se enfrentó a decisiones que pusieron a prueba su ética, elecciones en las que el camino correcto no siempre era claro o fácil. La presión para mantener su estatus y su éxito pesaba mucho sobre él, ya que cada decisión tenía consecuencias importantes no solo para él, sino también para las muchas personas que empleaban sus empresas. Mientras lidiaba con estos desafíos, los pensamientos de Alexander frecuentemente se dirigían a Emma y la vida que habían planeado. Extrañaba la sencillez y honestidad de su relación, la comodidad de estar con alguien que lo conocía y lo amaba más allá de su riqueza y sus logros. El contraste entre su vida actual y la que había dejado atrás se hizo cada vez más marcado. Si bien había logrado la riqueza y el estatus que había buscado, había tenido un costo que no había comprendido del todo. De regreso a la ciudad donde había comenzado el viaje de Alexander, Emma siguió adaptándose a su nueva realidad. El vacío dejado por la partida de Alejandro se había llenado gradualmente con un nuevo sentido de autosuficiencia y propósito. Cada día que pasaba, se acostumbraba más al ritmo de vida de una futura madre que vivía sola. Su mundo, aunque de menor alcance que el de Alexander, era rico en profundidad emocional y crecimiento personal. Emma encontró fuerza en su rutina diaria, que ahora estaba marcada por las patadas y movimientos del niño que crecía dentro de ella. Estos momentos de conexión con su bebé por nacer le brindaron una alegría pura y no contaminada por las complejidades de su situación. A menudo se encontraba hablando con el bebé, compartiendo sus pensamientos y sueños, creando un vínculo íntimo y profundo. Su arte también floreció en este período de introspección y soledad. Las pinturas de Emma comenzaron a reflejar su viaje, capturando los matices de su paisaje emocional. Los colores y texturas de su lienzo hablaban de resiliencia, esperanza y el poder transformador de la maternidad. Su trabajo, que alguna vez fue un pasatiempo, ahora estaba ganando reconocimiento en los círculos artísticos locales, brindándole una sensación de logro y una identidad más allá de la esposa de Alexander. A pesar de la satisfacción que encontró en su arte y la anticipación de la maternidad, Emma no pudo evitar sentir una punzada de tristeza por los hitos que a Alexander le faltaban. Asistía sola a las citas de ultrasonido, rodeada de parejas que compartían la experiencia. Cada visita fue un recordatorio agridulce de la vida que habían planeado y de la realidad de su situación actual. Los padres de Emma, que vivían en un pueblo vecino, se convirtieron en una fuente de apoyo inquebrantable. Las visitas de su padre estuvieron llenas de humor alegre y ayuda práctica, mientras que su madre le brindó apoyo emocional y sabiduría. Su presencia trajo una sensación de calidez familiar a su hogar, aliviando el dolor de la ausencia de Alexander. A medida que se acercaba la fecha del parto, Emma comenzó a prepararse para la llegada de su bebé. Ella montó la guardería, escogiendo cada detalle con mimo y amor. La habitación, que alguna vez fue un símbolo de los sueños compartidos con Alexander, ahora representaba su viaje como mujer independiente y futura madre. Fue un espacio de esperanza y nuevos comienzos, que refleja la fuerza que había adquirido a lo largo de los meses. Durante todo este tiempo, los pensamientos de Emma a menudo se centraban en Alexander. Se preguntó sobre su vida en una tierra lejana, las decisiones que estaba tomando y si todavía compartían un futuro.
A pesar del dolor causado por su ausencia, una parte de ella se aferraba a la esperanza de la reconciliación, de compartir la alegría de tener un hijo juntos. Mientras Emma abrazaba su nueva vida con resiliencia y esperanza, Alexander se encontró en un momento crítico de su propio viaje. Su negocio, que alguna vez fue un faro de éxito y ambición, comenzó a presentar desafíos que pusieron a prueba no solo sus habilidades, sino también su brújula moral. Ya no era el empresario ingenuo que abandonaba su hogar y su esposa embarazada. Se había convertido en un actor de un mercado global complejo, donde cada decisión podía tener consecuencias de gran alcance. La última empresa de Alexander, un proyecto lucrativo pero controvertido, planteó un importante dilema ético. El acuerdo prometía ganancias financieras sustanciales, pero a un costo potencial para el medio ambiente y las comunidades locales. Era el tipo de oportunidad con la que siempre había soñado, pero entraba en conflicto con los valores que alguna vez había apreciado. La decisión le pesó mucho, mientras lidiaba con las implicaciones de sus elecciones. En salas de juntas llenas de inversionistas entusiastas y socios estratégicos, Alexander sintió la presión de seguir adelante. Estaba en juego su reputación como líder decidido y audaz. Sin embargo, el recuerdo de la integridad inquebrantable de Emma y la vida más sencilla que alguna vez habían compartido lo perseguía. Ella siempre había sido su brújula moral y sin su guía, se sentía a la deriva en un mar de deseos y responsabilidades contradictorias. A medida que profundizaba en los detalles del proyecto, se hizo evidente la cruda realidad del daño potencial que podría causar. Comenzó a darse cuenta de que la búsqueda de riqueza no era un camino sencillo de éxito y elogios, sino un viaje complejo con implicaciones morales y éticas. El atractivo del éxito financiero comenzó a debilitarse a medida que el peso de las posibles consecuencias se hizo más pesado. Las noches de Alejandro eran inquietas, llenas de introspección y una creciente sensación de desilusión. Los lujosos adornos de su estilo de vida, que alguna vez fueron símbolos de sus logros, ahora le resultaban opresivos. La distancia de Emma y del niño que aún no había conocido agravó su confusión, dejándolo aislado en su lucha interna. En medio de este dilema moral, Alejandro recibió noticias de su casa que pusieron de relieve su conflicto interno. Se acercaba la fecha de parto de Emma, un recordatorio de la vida que había dejado atrás y las responsabilidades que había abandonado. La idea de que su hijo naciera en un mundo que él estaba ayudando a comprometer provocó una profunda reevaluación de sus prioridades. Mientras Alexander luchaba con las complejidades morales de su último negocio, las noticias de su creciente éxito y riqueza llegaron a Emma. A través de fragmentos de revistas de negocios y actualizaciones de conocidos mutuos, se enteró de sus triunfos en el mundo de las altas finanzas. Cada informe era un arma de doble filo. El orgullo por sus logros se vio atenuado por una sensación de pérdida y anhelo. El hombre con el que se había casado, cuyos sueños alguna vez estuvieron íntimamente entrelazados con los de ella, ahora parecía una figura distante y enigmática. Las emociones de Emma eran una maraña de admiración, resentimiento y nostalgia. Recordó los días en que las ambiciones de Alexander eran solo sueños incipientes que compartían en la tranquilidad de su hogar. Ahora, esos sueños lo habían catapultado a reinos que ella difícilmente podía imaginar. El contraste entre sus vidas fue marcado. Mientras él navegaba por un mundo de riqueza y decisiones complejas, ella navegaba por los desafíos de la maternidad inminente y la soledad de su vida diaria. El éxito que logró Alexander fue el que alguna vez habían soñado juntos, pero su realidad fue agridulce. Emma sintió una sensación de alienación al darse cuenta de que la vida que llevaba Alexander estaba muy alejada de la existencia simple y llena de amor que alguna vez habían imaginado. Su mundo, con sus grandes riesgos y ambigüedades morales, parecía incompatible con los valores y el estilo de vida que ella apreciaba. A pesar de las emociones encontradas, Emma no pudo evitar sentir orgullo por los logros de Alexander. Su inteligencia y empuje siempre habían sido cualidades que ella admiraba. Sin embargo, este orgullo se vio eclipsado por la realidad de criar a su hijo solos.
A menudo se preguntaba cuál sería la reacción de Alexander ante la primera patada de su bebé, o cómo habría decorado la habitación del bebé. Estos pensamientos eran dolorosos recordatorios de la brecha que su ausencia había creado en sus vidas. Mientras Emma se preparaba para la llegada de su hijo, sus sentimientos hacia Alexander se volvieron más complejos. Había una parte de ella que todavía amaba al hombre con el que se casó, pero también lamentaba la pérdida de la vida que habían planeado construir juntos. La noticia de su éxito fue un recordatorio del hombre dinámico y ambicioso del que se había enamorado, pero también de los sacrificios que conllevaba tanta ambición. La narrativa dio un giro dramático cuando Alejandro enfrentó las consecuencias de su incesante búsqueda de riqueza. El ambicioso proyecto que alguna vez le pareció el pináculo de su carrera comenzó a desmoronarse, revelando la naturaleza precaria de su éxito. En su búsqueda de mayor riqueza, Alejandro se había excedido, invirtiendo fuertemente en una empresa que ahora estaba al borde del fracaso. Las repercusiones fueron rápidas y graves y provocaron ondas de choque en todo su imperio. Las consecuencias fueron tanto financieras como personales. Los inversores y socios que alguna vez lo habían cortejado le dieron la espalda, temerosos de la mancha del fracaso. La red de relaciones que había construido meticulosamente comenzó a desmoronarse, dejándolo aislado en un mundo donde la lealtad se medía por el éxito. El estilo de vida lujoso al que se había acostumbrado, construido sobre la base de sus logros comerciales, ahora estaba amenazado. En ese momento de crisis, los pensamientos de Alexander se dirigieron a Emma y la vida que había dejado atrás. El contraste entre su situación actual y la estabilidad y el amor que había conocido con ella se volvió dolorosamente claro. Se dio cuenta de que en su búsqueda de riqueza había sacrificado los aspectos más importantes de su vida. La ironía de su situación era amarga. Había buscado riqueza para asegurar un futuro mejor para su familia, pero al hacerlo, la había perdido. La crisis obligó a Alejandro a afrontar la realidad de sus elecciones. Estaba tan consumido por la ambición que había descuidado los valores y las relaciones que realmente importaban. La comprensión fue un duro despertar, que le despojó de las ilusiones de éxito y reveló el coste de sus decisiones. El otrora confiado y ambicioso hombre de negocios se encontró cuestionando el camino que había elegido y la persona en la que se había convertido. Mientras Alexander lidiaba con las consecuencias de su fallida empresa, comenzó a experimentar un profundo sentimiento de arrepentimiento. Los recuerdos de su vida con Emma, que alguna vez fueron relegados al fondo de su mente, ahora volvieron con dolorosa claridad. Recordó la calidez de su hogar, los planes que habían hecho y el amor que habían compartido. Estos recuerdos contrastaban marcadamente con su realidad actual, una vida llena de conexiones superficiales y logros vacíos. Después de su caída profesional, Alexander buscó consuelo en volver a conectarse con su pasado. Se acercó a un viejo amigo, Michael, alguien que lo conocía mucho antes de su ascenso a la riqueza y el éxito. Michael había sido una constante en la vida de Alexander, un recordatorio de tiempos más simples en los que las ambiciones eran sueños aún por perseguir y el éxito se medía en momentos de satisfacción más que en los extractos bancarios. Conocer a Michael fue como entrar en una cápsula del tiempo, un viaje a un período en el que la vida de Alexander era menos complicada y sus prioridades eran diferentes. Pasaron horas recordando sus días universitarios, sus aspiraciones juveniles y las aventuras que entonces les parecían tan importantes. Michael, ahora profesor, llevaba una vida muy diferente del mundo de las altas finanzas de Alexander. Su vida fue modesta pero rica en otros aspectos, llena de la alegría de la familia, la satisfacción de un trabajo significativo y el consuelo de relaciones duraderas. A través de conversaciones con Michael, Alexander comenzó a ver el marcado contraste entre la persona en la que se había convertido y la persona que solía ser. La perspectiva fundamentada de Michael y su vida sencilla pero plena sirvieron como espejo, reflejando los cambios que Alexander había experimentado en su búsqueda de riqueza. La comprensión fue a la vez discordante y esclarecedora. Alejandro vio hasta qué punto se había desviado de sus valores originales y cuánto de sí mismo había perdido en el camino.
Esta reconexión con su pasado fue un catalizador para la introspección. Alexander comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado, particularmente su decisión de dejar a Emma en un momento crítico de sus vidas. Las historias de Michael sobre su propia vida familiar subrayaron lo que Alexander se había perdido, las alegrías y los desafíos cotidianos de ser esposo y padre. Envidiaba la satisfacción de Michael, un sentimiento que le parecía cada vez más extraño. A medida que pasaba más tiempo con Michael, la perspectiva de Alexander sobre el éxito y la realización comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encontraba en la acumulación de riqueza ni en los elogios del éxito empresarial. Más bien residía en la riqueza de las relaciones, la alegría de las experiencias compartidas y la paz que conlleva vivir una vida alineada con los valores propios. Mientras Alexander se embarcaba en un viaje de autorreflexión y renovación, se desarrolló un acontecimiento importante en la vida de Emma: el nacimiento de su hijo. El día llegó con una mezcla de anticipación y aprensión, marcando un nuevo capítulo en su viaje. Rodeada del apoyo de su familia y del compasivo personal del hospital, Emma trajo una nueva vida al mundo. El bebé, una hermosa mezcla de ambos padres, fue un faro de esperanza y alegría en la vida de Emma. La experiencia del parto fue profunda y transformadora para Emma. Fue un momento que resumió la fuerza y la resiliencia que había desarrollado durante los últimos meses. Al sostener a su hijo por primera vez, Emma sintió una abrumadora sensación de amor y responsabilidad. Esta vida pequeña y delicada en sus brazos era un testimonio de su viaje, un símbolo de nuevos comienzos y las infinitas posibilidades que se avecinaban. En los días posteriores al nacimiento, Emma atravesó las alegrías y los desafíos de la maternidad. Cada día trajo nuevos descubrimientos y experiencias, desde la primera sonrisa del bebé hasta las noches de insomnio que pusieron a prueba su resistencia. Su vida ahora estaba definida por una rutina que giraba en torno a las necesidades de su recién nacido. A pesar del cansancio y las incesantes exigencias de cuidar a un bebé, Emma encontró una profunda sensación de satisfacción al ser madre. Mientras se adaptaba a su nuevo rol, Emma a menudo se encontraba reflexionando sobre Alexander y la vida que alguna vez habían planeado juntos. Se preguntó qué pensaría él de su hijo, cómo lo habría abrazado y qué tipo de padre habría sido. Estos pensamientos estaban teñidos de tristeza, pero también de una sensación de resolución. Emma estaba decidida a brindarle la mejor vida posible a su hijo, con o sin Alexander. El bebé se convirtió en el centro del universo de Emma, una fuente de amor incondicional y un recordatorio de la fuerza y la capacidad de crecimiento que todos llevamos dentro. Sus padres y amigos le brindaron un apoyo invaluable, ayudándola a transitar las primeras etapas de la maternidad. Su presencia y asistencia fueron recordatorios constantes del poder de la comunidad y la importancia de las relaciones. Este capítulo de la historia de Emma fue una celebración de la vida y el poder transformador de la maternidad. Destacó su viaje desde una mujer que lidiaba sola con las incertidumbres del embarazo hasta una madre que acepta las alegrías y los desafíos de criar a un hijo. El nacimiento de su bebé no fue solo el comienzo de una nueva vida, sino también una reafirmación de la propia fuerza, resiliencia y capacidad de amor de Emma. A raíz del colapso de su negocio y de la humillante experiencia de reconectarse con sus raíces, Alexander se encontró en un estado de profunda introspección. El alguna vez inexpugnable titán de la industria ahora estaba lidiando con la cruda realidad de su situación. Había subido a la cima del mundo financiero solo para caer en desgracia, un viaje que lo dejó aislado y reflexivo. El estilo de vida lujoso, los elogios y la red de amigos que había acumulado en las buenas épocas ahora parecían intrascendentes en comparación con el viaje introspectivo en el que se encontraba. Los días de Alexander, alguna vez llenos de reuniones de alto riesgo y eventos sociales glamorosos, ahora los pasaba en soledad, reflexionando sobre las decisiones que había tomado y la persona en la que se había convertido. La incesante búsqueda de riqueza lo había cegado a las cosas que realmente importaban: el amor, la familia y la integridad personal. Se dio cuenta de que,
Al perseguir el éxito, había perdido de vista su verdadero yo y los valores que alguna vez apreció. Este período de reflexión estuvo marcado por momentos de profunda realización. Alejandro comprendió que su ambición lo había llevado por un camino donde el fin justificaba los medios, un camino que finalmente lo llevó a su ruina. Pensó en Emma y su hijo, la familia que había abandonado en busca de riqueza. El dolor de darse cuenta de ello fue agudo, en marcado contraste con el entumecimiento que había acompañado su búsqueda del éxito. En medio de este viaje introspectivo, Alexander comenzó a reevaluar su definición de éxito. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía por el saldo de la cuenta bancaria de uno o los elogios que uno recibía, sino por la calidad de las relaciones que uno cultivaba y el impacto que uno tenía en las vidas de los demás. Pensó en la fuerza y la resiliencia de Emma, en su capacidad para encontrar alegría y propósito a pesar de los desafíos que enfrentaba. Su viaje contrastaba marcadamente con el de él, un recordatorio del camino que había dejado atrás. La soledad que Alejandro experimentó durante este tiempo no se parecía a nada que hubiera conocido jamás. Era una soledad que no surgía de la falta de compañía, sino de una desconexión de su verdadero yo. Anhelaba la simplicidad y autenticidad de su vida con Emma, el sentido de pertenencia y propósito que alguna vez había dado por sentado. Este capítulo en la vida de Alejandro fue un viaje de autodescubrimiento y redención. Fue un momento para que él confrontara las consecuencias de sus acciones, comprendiera el impacto de sus decisiones y comenzara el proceso de curación y reconstrucción. Al enfrentar la realidad de su situación, Alexander comenzó a sentar las bases para una nueva vida, una que estuviera alineada con sus valores y prioridades redescubiertos. El camino a seguir era incierto, pero prometía un retorno a la autenticidad y una oportunidad de realización genuina. A medida que el período de introspección de Alexander se profundizó, una comprensión transformadora comenzó a arraigarse en él, un redescubrimiento de su amor por Emma y su hijo. La soledad y el arrepentimiento que lo habían atormentado tras su caída profesional dieron paso gradualmente a un anhelo por la vida que había dejado atrás. Los recuerdos de Emma, que alguna vez fueron una fuente de dolor y culpa, ahora evocaban un profundo sentimiento de pérdida y un deseo de recuperar el amor y la conexión que había abandonado. Este despertar fue más que un simple anhelo nostálgico por el pasado. Fue un profundo reconocimiento del valor de las relaciones que había descuidado en su búsqueda de riqueza. Alexander comenzó a comprender que la verdadera medida de su vida no se encontraba en su éxito financiero o su posición social, sino en la profundidad y calidad de sus relaciones. El amor que sentía por Emma y por el niño que aún no había conocido se convirtió en un faro que lo guió hacia un camino de reconciliación y curación. La comprensión de lo que había perdido y el deseo de enmendarlo impulsaron a Alejandro a actuar. Sabía que el viaje de regreso con Emma y su hijo no sería fácil. Había pasado demasiado tiempo, demasiadas palabras sin decir y demasiados momentos importantes perdidos. Sin embargo, la determinación de intentar reconstruir lo que había dejado atrás por descuido era inquebrantable. Estaba preparado para afrontar las consecuencias de sus acciones y hacer lo que fuera necesario para volver a ser parte de sus vidas. El anhelo de reconciliación de Alejandro no se refería solo a regresar a una vida familiar y cómoda. Se trataba de reconocer sus errores, buscar el perdón y comprometerse a ser el esposo y padre que no había podido ser. Comprendió que este viaje requeriría que enfrentara el dolor y la decepción que le había causado a Emma, escuchara y comprendiera su perspectiva y reconstruyera la confianza que se había roto. La decisión de volver a conectarse con su familia marcó un cambio significativo en las prioridades de Alexander. Sus ambiciones y su carrera, que alguna vez fueron el centro de su mundo, ahora pasaron a un segundo plano frente a su deseo de volver a conectarse con su familia. Ya no era el mismo hombre que se había marchado en busca de riquezas. Era alguien que había llegado a valorar los vínculos irreemplazables del amor y la familia. Con el corazón cargado de remordimiento y una nueva determinación, Alexander comenzó su viaje de regreso con Emma y su hijo. Este viaje no fue solo físico,
abarcando la distancia que había crecido entre ellos, sino también un pasaje emocional y espiritual. Fue un camino marcado por la incertidumbre y la desalentadora perspectiva de afrontar las consecuencias de sus acciones pasadas. Mientras regresaba, la mente de Alexander era un torbellino de emociones. Sintió ansiedad acerca de cómo Emma lo recibiría y si todavía había un lugar para él en su vida y en la vida de su hijo. Reflexionó sobre las palabras correctas que decir, cómo expresar su arrepentimiento, su amor y su compromiso de ser el esposo y padre que no había podido ser. La perspectiva de conocer a su hijo por primera vez lo llenaba de una mezcla de emoción y miedo. Emoción de ver finalmente la parte de él y de Emma que había crecido en su ausencia y miedo de ser rechazado como un extraño. El regreso de Alejandro fue un asunto tranquilo. No hubo grandes gestos ni reencuentros dramáticos, solo un profundo sentido de humildad y la esperanza de perdón. Se acercó a Emma y le expresó su deseo de verla a ella y a su hijo, dejando la decisión en sus manos. Entendió que no tenía derecho a esperar una aceptación inmediata y que reconstruir su relación requeriría tiempo y paciencia. En el momento en que Alexander vio a Emma y a su hijo, una avalancha de emociones lo invadió. Le sorprendió lo mucho que había cambiado durante el tiempo que estuvo fuera. Emma, ahora madre, irradiaba una fuerza y una gracia nuevas pero familiares, y su hijo, una vida hermosa e inocente que era parte de él, era un recordatorio tangible de todo lo que se había perdido. La recepción que Emma dio a Alexander fue cautelosa. El dolor de su ausencia aún estaba fresco y los desafíos de criar a su hijo sola eran un recordatorio diario del apoyo que le había faltado. Sin embargo, en su corazón persistía un remanente del amor que una vez compartieron, un amor que había sido eclipsado pero nunca extinguido por completo por el dolor y la decepción. Este capítulo marcó el comienzo de un delicado baile entre Alexander y Emma, un paso tentativo hacia la comprensión y la curación. Fue una época de conversaciones cautelosas, de miradas compartidas hacia su hijo y de emociones no expresadas. El viaje de regreso estuvo lleno de desafíos, ya que tanto Alexander como Emma navegaron por las complejidades de su nueva relación y las posibilidades de lo que aún podría ser. El regreso de Alexander inició un delicado proceso de reconstrucción de puentes con Emma y su hijo. Cada interacción estuvo cargada de una compleja mezcla de emociones: esperanza, incertidumbre y un optimismo cauteloso. Para Emma, la presencia de Alexander reabrió viejas heridas, pero también reavivó un destello de la profunda conexión que alguna vez compartieron. Su arrepentimiento era evidente y su deseo de enmendar sincero, pero el dolor del pasado no se olvidaba fácilmente. Los primeros días del regreso de Alejandro estuvieron marcados por una coexistencia incómoda. Emma luchó contra un torbellino de sentimientos: resentimiento por su ausencia, simpatía por su evidente remordimiento y el afecto persistente que se había visto ensombrecido por su partida. Su enfoque principal permaneció en su hijo, brindándole un ambiente estable y amoroso en medio de la incertidumbre del regreso de Alexander. Para Alexander, la experiencia fue una confrontación aleccionadora con las consecuencias de sus decisiones. Observó el fuerte vínculo que Emma había forjado con su hijo en su ausencia, un vínculo del que anhelaba ser parte pero que entendía que tenía que ganárselo. La realidad de lo que se había perdido, los primeros meses de vida de su hijo, las luchas compartidas y las alegrías de la paternidad, pesaba mucho sobre él. A pesar de estos desafíos, hubo momentos de conexión tentativa. Los esfuerzos de Alexander por participar en la vida de su hijo, su voluntad de ayudar con las tareas cotidianas y sus intentos de brindar apoyo fueron pequeños pasos hacia la reparación de la relación fracturada. Estas acciones, aunque menores, fueron significativas para salvar la distancia emocional que había crecido entre ellos. La respuesta de Emma a la presencia y los esfuerzos de Alexander fue una compleja interacción de dolor pasado y realidades presentes. Ella reconoció los cambios en él, la humildad y la intención genuina de ser un mejor esposo y padre. Sin embargo, fue cautelosa y protegió su corazón contra la posibilidad de ser lastimada nuevamente. La historia compartida y el amor que alguna vez los unieron ahora estaban entrelazados con una historia de dolor y abandono.
Este capítulo de su historia fue una lenta danza de reconciliación, en la que cada paso adelante se sopesaba cuidadosamente con el telón de fondo de su pasado. El proceso estuvo plagado de desafíos, ya que tanto Alexander como Emma navegaron por el delicado equilibrio entre el perdón y la preservación del respeto por uno mismo. El viaje de Alexander hacia la reconstrucción de su relación con Emma y su hijo no consistió en grandes gestos ni en una redención instantánea. Fue un proceso gradual de presentarse, de estar presente y de demostrar consistentemente a través de acciones su compromiso con su familia. Se trataba de aprender a ser padre, socio y un hombre que reconociera el valor de lo que alguna vez estuvo dispuesto a sacrificar. Para Emma, este período fue una prueba de su capacidad de perdonar y de reconciliar el pasado con el potencial de un nuevo futuro. Se trataba de encontrar una manera de sanar el dolor y construir una nueva relación con Alexander, una que estuviera informada por su pasado pero no limitada por él. Justo cuando Alexander y Emma empezaban a recorrer el frágil camino hacia la reconciliación, surgió una amenaza inesperada, arraigada en los negocios pasados de Alexander. Este nuevo desafío, consecuencia de una de sus empresas más arriesgadas, amenazaba no solo los restos de su reputación profesional, sino también los pasos tentativos que él y Emma estaban dando para reconstruir su vida juntos. Esta amenaza era sustancial y arrojaba una larga sombra sobre el progreso que habían logrado. Las ramificaciones legales y financieras cobraban gran importancia y Alexander se encontró ante la posibilidad de sufrir pérdidas importantes. El mundo que alguna vez había gobernado con confianza y éxito era ahora una fuente de vulnerabilidad y riesgo. Esta crisis, sin embargo, fue diferente a las que había enfrentado en su vida corporativa. Afectó directamente la seguridad y estabilidad de la familia que estaba tratando de reconstruir. Para Emma, este acontecimiento fue un duro recordatorio del mundo del que Alexander había sido parte, un mundo que ella nunca había entendido del todo ni con el que nunca se había sentido cómoda. Sacó a la superficie sus miedos y reservas más profundos acerca de reconstruir una vida con él. La posibilidad de que su familia quedara atrapada en el fuego cruzado de las acciones pasadas de Alexander fue una cruda comprensión del costo potencial de su ambición. A pesar de estos temores, Emma se encontró al lado de Alexander. Esta decisión no fue tomada por ingenuidad o por un retorno ciego al pasado, sino por el reconocimiento de los cambios sinceros que había observado en él. Vio a un hombre que realmente se esforzaba por ser mejor, enmendar su pasado y proteger a su familia de las consecuencias de su vida anterior. Juntos, enfrentaron los desafíos legales y financieros. Alexander, que alguna vez fue un experto en librar batallas en las salas de juntas, ahora se encontró librando un tipo de batalla diferente, una en la que lo que estaba en juego era personal y el resultado impactaba algo más que su riqueza. Estaba luchando por la oportunidad de reconstruir su familia para protegerla de las consecuencias de sus decisiones pasadas. Esta lucha compartida acercó a Alexander y Emma. Fue una batalla librada no solo en los tribunales y despachos de abogados, sino también en los tranquilos momentos de unidad y apoyo que encontraron unos en otros. Ya no eran solo dos personas unidas por un hijo y una historia compartida. Eran un equipo que se enfrentaba a un adversario común. Este capítulo de su historia trataba sobre enfrentar las consecuencias del pasado y hacerlo juntos. Se trataba de la fuerza que surge de la unidad y la resiliencia de un vínculo forjado a través de la adversidad compartida. La amenaza del pasado de Alejandro sirvió como catalizador, acelerando su viaje de reconciliación y forjando una conexión más profunda entre ellos. La experiencia también sirvió como crisol para Alexander, poniendo a prueba su compromiso con sus nuevas prioridades y su familia. Fue un crudo recordatorio del costo de sus elecciones de vida anteriores y un motivador para construir un futuro diferente. Para Emma, fue un viaje de confianza, de aprender a confiar y apoyar a Alexander a pesar de las sombras del pasado. La terrible experiencia derivada de los negocios anteriores de Alexander puso a prueba la capacidad de recuperación de la pareja, forjando un frente unido mientras enfrentaban juntos las repercusiones. Este período fue un crisol para su relación,
transformando los frágiles comienzos de su reconciliación en un vínculo más fuerte y más profundamente arraigado. Mientras afrontaban este desafío, Emma y Alexander se encontraron confiando el uno en el otro como nunca antes lo habían hecho. Para Emma, esta dependencia era un delicado equilibrio entre proteger su nueva independencia y permitir que Alexander volviera a su vida. Ella fue cautelosa, pero reconoció el esfuerzo sincero que Alexander estaba haciendo para corregir sus errores pasados y ser un compañero y padre presente y comprensivo. Para Alexander, esta experiencia fue una lección de humildad. El hombre que alguna vez ejerció poder e influencia en el mundo de los negocios, ahora encontró su mayor fortaleza en el apoyo y la asociación que compartía con Emma. Ya no era el único que tomaba decisiones. Sus acciones y elecciones ahora estaban profundamente entrelazadas con el bienestar de su familia. Este cambio del individualismo a un enfoque centrado en la familia marcó una transformación significativa en el carácter de Alexander. Juntos enfrentaron cada desafío que surgió. Las batallas legales y las negociaciones financieras estuvieron plagadas de estrés e incertidumbre, pero las abordaron como un equipo. Al trabajar juntos, descubrieron un nuevo ritmo en su relación, una forma de comunicarse y apoyarse mutuamente basada en el respeto y la comprensión mutuos. El proceso no estuvo exento de dificultades. El estrés de la situación sacó a la superficie las tensiones, poniendo a prueba su paciencia y la frágil confianza que estaban reconstruyendo. Sin embargo, estos desafíos también brindaron oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo que superaron sirvió para fortalecer su vínculo, demostrándoles que podían confiar el uno en el otro, que su asociación era capaz de resistir la adversidad. Este capítulo de su viaje no se trató solo de superar desafíos externos, también se trataba de crecimiento interno. Emma y Alexander aprendieron a navegar las complejidades de su relación, reconociendo el dolor del pasado mientras trabajaban por un futuro compartido. Aprendieron que el perdón no era un acto único, sino un proceso continuo, construido a través de acciones consistentes y de apoyo. Al salir de este periodo de prueba, su relación había evolucionado. Ya no estaba definido por el dolor de la partida de Alexander o la soledad del embarazo de Emma. Más bien, se caracterizó por una comprensión más profunda, un respeto mutuo y una resiliencia compartida. Se habían enfrentado juntos a los fantasmas del pasado de Alejandro y al hacerlo habían sentado las bases de una relación nueva y más fuerte. Mientras Emma y Alexander atravesaban las secuelas de la crisis, se encontraron en una nueva fase de su relación, caracterizada por una comprensión más profunda y un compromiso para superar el pasado. Este período estuvo marcado por un esfuerzo consciente por confrontar y resolver los problemas que alguna vez los separaron, forjando un vínculo más fuerte en el proceso. Para Emma, esto significó sincerarse sobre la soledad y los desafíos que había enfrentado durante la ausencia de Alexander. Fue un proceso de compartir su dolor y vulnerabilidad, de hacer que Alexander comprendiera la profundidad del impacto que su partida había tenido en ella y en su hijo. Estas conversaciones eran difíciles, a menudo emotivas, pero necesarias para la curación. Emma necesitaba que Alexander comprendiera verdaderamente las consecuencias de sus acciones, no solo como una forma de reconocimiento, sino como un paso hacia una reconciliación genuina. Alejandro, a su vez, afrontó estas revelaciones con un sentimiento de remordimiento y un deseo de comprender. Escuchó, a menudo en doloroso silencio, mientras Emma relataba los días y las noches llenos de incertidumbre y lucha. Para Alexander, estas conversaciones supusieron un marcado alejamiento del mundo de las negociaciones comerciales y las decisiones estratégicas. Le exigieron que confrontara verdades incómodas sobre sí mismo y el dolor que había causado a la familia que amaba. En medio de estas difíciles conversaciones, también hubo momentos de redescubrimiento y reconexión. Emma y Alexander comenzaron a compartir más sobre sus viajes individuales durante el tiempo que estuvieron separados. Emma habló de su crecimiento como madre y artista, de la fortaleza que había encontrado en sí misma y del apoyo de su familia y amigos. Alexander compartió sus experiencias de fracaso e introspección, de las lecciones que había aprendido sobre el verdadero valor del éxito y las relaciones. Este intercambio de historias y experiencias
trajo un nuevo nivel de intimidad a su relación. Comenzaron a verse unos a otros, no solo como las personas que habían sido antes de la partida de Alejandro, sino como los individuos en que se habían convertido. Este entendimiento fomentó un nuevo tipo de respeto y admiración entre ellos, sentando las bases para una relación más igualitaria, más madura y más profundamente arraigada en el entendimiento mutuo. Mientras analizaban su pasado, Emma y Alexander también comenzaron a planificar su futuro. Hablaron de sus esperanzas y sueños, no solo para ellos, sino también para sus hijos. Estas discusiones estaban muy lejos de los ambiciosos planes de riqueza y éxito que una vez habían dominado los pensamientos de Alejandro. En cambio, se centraron en el tipo de vida que querían construir juntos, una vida basada en valores compartidos, amor y las alegrías sencillas de la vida familiar. En este capítulo fundamental de su viaje, Emma y Alexander se embarcaron en un nuevo comienzo, tejiendo colectivamente los hilos de su relación renovada en el tejido de una vida compartida. Este período no se trató solo de curarse del pasado, sino de construir activamente un futuro juntos, un futuro que abarcara su crecimiento individual y las lecciones aprendidas de sus experiencias. Para Alexander, esto significó redefinir su comprensión del éxito. El atractivo de la riqueza y el prestigio que alguna vez lo habían impulsado ahora palidecía en comparación con la satisfacción que encontraba al ser parte de la vida de su familia. Se involucró en las rutinas diarias de su hijo y encontró alegría en los momentos mundanos pero preciosos, los abrazos matutinos, los cuentos antes de dormir y las risas que llenaban su hogar. Su carrera, aunque seguía siendo importante, ya no era la pieza central de su identidad. Buscó un trabajo que fuera significativo pero que permitiera un equilibrio, asegurándose de que su familia fuera su principal objetivo. Emma, al presenciar los cambios en Alexander, se permitió ir bajando poco a poco los muros que había construido alrededor de su corazón. Encontró consuelo en la constante presencia y los esfuerzos de Alexander, que reforzaron su creencia en su futuro compartido. Su arte siguió siendo una parte importante de su vida, pero ahora se vio enriquecido por las experiencias de la maternidad y las complejidades de su viaje. Emma y Alexander solían pasar las tardes hablando de su arte, un interés compartido que profundizó aún más su conexión. La pareja también se centró en crear nuevos recuerdos juntos, valorando cada momento como familia. Se embarcaron en pequeñas aventuras, exploraron parques y museos con su hijo y disfrutaron de placeres sencillos que antes pasaban desapercibidos. Estas experiencias no fueron extravagantes, pero estuvieron llenas de risas y amor, marcando el comienzo de nuevas tradiciones y rituales. En este nuevo capítulo, la comunicación fue clave. Emma y Alexander habían aprendido por las malas la importancia del diálogo abierto y honesto. Hicieron un esfuerzo consciente por hablar de sus sentimientos, sus aspiraciones y sus miedos, asegurándose de que los malentendidos del pasado no se repitieran. Esta comunicación se extendió a su estilo de crianza, donde trabajaban como un equipo, complementándose mutuamente con sus fortalezas y apoyándose mutuamente en sus debilidades. Para su hijo, este período estuvo marcado por la calidez y seguridad de una familia amorosa. El niño prosperó en el entorno acogedor, ajeno a las complejidades del viaje que habían emprendido sus padres. El compromiso mutuo de Emma y Alexander y de su familia creó un ambiente estable y afectuoso, sentando una base sólida para el futuro de su hijo.